Un día apareció una puerta en el mundo. Un fenómeno similar se observa en todos los rincones del mundo. Un fenómeno omnipresente que es inofensivo para el cuerpo humano. Pero su propósito exacto nunca fue revelado, y el número de ciudadanos que expresan preocupación sigue aumentando. Mientras tanto, en los círculos científicos todo el mundo intenta descubrir si este fenómeno está relacionado con la desafortunada aparición y desaparición de monstruos. En algún lugar los transportistas han terminado de cargar. La mujer le dijo al hombre que ese era el último juego de cocina, y había una caja en sus manos. El hombre respondió que aún había tiempo, para que pudieran tomar un descanso. La mujer se dio vuelta y le preguntó a alguien si había oído. El joven, sosteniendo la caja en el relevo, respondió que entendía. El hombre volvió a preguntarle cómo se llamaba. Se llamaba Eugene, y luego lo repitió nuevamente, a lo que él dijo que solo había movido la última caja. Luego, el hombre arrojó una botella en las manos del chico y le preguntó si era difícil para él, y la mujer notó lo diligente que era el joven y lo fuertes que eran sus manos. Eugene simplemente se rió torpemente en respuesta, abriendo su botella de agua. El hombre le preguntó al chico por qué trabajaba aquí a tiempo parcial, si necesitaba pagar la universidad o qué, a lo que Eugene respondió que estaba pagando los estudios de su hermano. Y luego dijo que sus padres murieron temprano, solo se tenían el uno al otro, y por eso tuvo que dejar la universidad e ir a trabajar. La mujer exclamó que había sufrido mucho. El chico dijo que no había ningún tormento, y luego sacó su teléfono y mostró una foto de su hermano. La mujer notó que el hermano del chico era muy guapo y pulcro, y Eugene dijo que también era más alto que él. Y entonces Eugene comenzó a elogiar a su hermano. Eugene conversó con entusiasmo sobre su hermano, y el hombre comentó que siempre se ponía así cada vez que se mencionaba a su hermano. Eugene sonrió alegremente y dijo que hoy también terminan sus clases de rango. Por eso, después del trabajo, inmediatamente va a comer carne. Mientras tanto, el hermano de Eugenio estaba sentado junto a la ventanilla del autobús. Miró por la ventana donde el sol ya se estaba poniendo. La misma puerta se podía ver encima del puente. Eugene dijo que el trabajo ha aumentado debido a la mudanza. Y entonces dijo que todo esto era por la prosperidad de sus jefes. Y la mujer notó que él también hablaba lindo. Y el hombre dijo que todo era por esa cosa. Y miró por la ventanilla de la camioneta. Eugene también miró por la ventana y preguntó qué era esa cosa. Y el hombre dijo que estaba hablando de esa cosa y señaló con el dedo la puerta. Dijo que mucha gente se está mudando ahora por esto, porque les enferma. Me gustaría saber qué es. Asomándose fuera del auto, Eugenio notó que su hermano dijo que él también tenía estos de camino a la escuela. La mujer le preguntó si era algo bueno, si valía la pena comprar una casa aquí. El hombre y la mujer continuaron hablando, pero entonces Eugene levantó la cabeza y preguntó si siempre había sido de este color. Al final resultó que la puerta ahora brillaba con una luz roja, en lugar de la azul habitual. Y entonces el camión se detuvo de repente. El hombre y la mujer inmediatamente se preguntaron qué era, si alguien había chocado contra ellos. Eugene salió corriendo del coche para revisar sus cosas. Al salir del auto, notó que una especie de criatura parecida a un pájaro estaba sentada en el camión. De su boca salía baba. Al verla, Eugene se quedó paralizado por la sorpresa y el pájaro volvió su mirada hacia él. Y luego gritó fuerte, y luego se apresuró a correr directamente hacia el chico. Eugene logró esquivarlo, cayó al asfalto y el monstruo chocó contra el coche, arrancando la puerta. El monstruo subió a la cabaña y atacó a las personas que estaban dentro, haciéndolas gritar de miedo. Los gritos continuaron y Eugene se sentó en el suelo, incapaz de hacer nada por miedo. Resultó que estos monstruos salieron volando por la puerta, lo que provocó que la gente huyera presa del pánico. Resultó que la puerta estaba conectada a la mazmorra, otro mundo. A través de estas puertas los monstruos entraban al mundo. Una mazmorra abandonada y sin limpiar estalla cuando se desborda. Dungeon Breakout es el momento en el que la mazmorra se destroza y las bestias demoníacas salen. Y en un estado de ataques a las mazmorras que ocurrieron simultáneamente, cientos de personas resultaron heridas solo en su país. Muchas murieron. Eugene se puso de pie de un salto y agarró una especie de palo de hierro. Acercándose, le gritó al lagarto que saliera de allí inmediatamente. Estuvo a punto de amenazarla con su bastón, pero entonces notó algo. Al final resultó que las fuertes manos de alguien apretaron las mandíbulas del monstruo. Y, sorprendentemente, era el jefe de Eugene. La mujer le gritó a su marido que aprovechara el momento y se fuera, y el hombre le preguntó qué le pasaba en las manos.
La mujer respondió que ella tampoco lo sabía. El poder apareció por sí solo y aparecieron personas, despertadas, que tenían habilidades al encontrarse con monstruos. Se convirtieron en cazadores de monstruos. Estaban destinados a limpiar mazmorras. El cazador pronto se convirtió en una de las profesiones más populares. Mientras tanto, el mismo monstruo yacía en el puente y todo su cuerpo estaba en llamas. La gente miraba a alguien con asombro y conmoción. Un joven estaba parado sobre el cadáver del pájaro. Su camisa estaba hecha jirones. Una llama negra como boca de lobo ardía en sus palmas. Al final resultó que fue en este día que Oliver, el hermano de Eugene, se convirtió en un cazador de clase S, cuyo número en el mundo se puede contar con una mano. Han pasado 8 años desde aquel día. La niña levantó la mano y sobre su palma brilló un resplandor verde en el que estaba de moda ver círculos, y preguntó si estaban viendo algo. La reportera dijo que no podía ver nada, y la niña respondió que era una ventana de estado que solo ella podía ver. Dijo que al principio se preguntó si se había metido en el juego, y luego dijo que en esta ventana de estado hay una lista de habilidades que puede usar, y luego presionó las palmas de las manos contra el suelo, y las raíces se extendieron desde sus manos en todas direcciones. Los árboles se esparcieron por toda la habitación, y el periodista preguntó si realmente podía salvar a las personas con esta habilidad. El periodista dijo que hace 8 años, durante el calabozo, la niña buscaba trabajo. Al despertar la habilidad de la enredadera de madera, salvó a los ciudadanos de un edificio que se derrumbaba. La niña se rió y dijo que entonces tenía prisa y que de alguna manera no se dio cuenta. Continuó diciendo que luego eligió la profesión de cazadora y ahora está limpiando mazmorras como parte de un pequeño gremio. Otra mujer dijo que los objetos extra que obtiene de las mazmorras también cuestan dinero. Es un poco peligroso, pero es mejor que cualquier otro trabajo, y las mazmorras de grado A pueden considerarse una mina de oro. Un nuevo material de las mazmorras que antes no existía en el mundo son las piedras mágicas. Su costo oscila entre varios cientos y varios miles de millones, y los cazadores obtienen un buen dinero por estas piedras, especialmente por las piedras de mazmorras de alto rango. Un cazador especialmente famoso en su país es Oliver, que en el momento del despertar todavía era un colegial. Perdió a sus padres cuando era niño y creció en la pobreza, y después de despertar fundó el gremio Aves y toma el lugar del líder más joven del gremio. Actualmente tiene 25 años y dicen que su estado está más allá de lo imaginable. El periodista le preguntó a la niña si ella también se había hecho rica, a lo que ella respondió que solo era de clase E. Y luego dijo que si seguía trabajando ahorraría dinero y le gustaría ahorrar dinero para la educación de los más jóvenes. Esta fue la última entrevista de esta cazadora. Ella murió mientras limpiaba la mazmorra. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital al amanecer de hoy, pero no pudo recuperarse. Las noticias decían que por muy atractivo que fuera ser cazador, también era peligroso. El tipo estaba sentado con la cabeza apoyada en las rodillas y había botellas vacías de alcohol a su alrededor. Mientras tanto, una multitud de personas se había acumulado cerca de la siguiente puerta. Un tipo llamó a un hombre y luego le preguntó por qué había traído a un hombre así. Al final resultó que estaba hablando de Eugene, que era un cazador de clase F, apodado Educador, con muletas a su lado. Al quitarse la máscara de la cara, Eugene se dio cuenta de que era famoso. Y luego le dijo al chico que fuera indulgente, porque él también se gana la vida con esto. Pero esto no lo ablandó. El hombre puso su mano sobre el hombro del chico y dijo que pocos cazadores responderían a una recompensa tan pequeña. Pero el chico respondió que era un imán para los problemas, porque todos los que estaban con él se estaban muriendo. Eugene comenzó a frotarse las manos nerviosamente cuando el chico dijo que incluso había sido abandonado por su incomparable hermano menor. Buscó en su teléfono y encontró un artículo que decía que ni siquiera lo visitó cuando su pierna estaba reducida a polvo. Pero entonces Eugene se puso de pie y agarró al tipo por el cuello, y luego le dijo que ya se callara. Con ojos desorbitados, dijo que esto no le concernía a él ni a nadie más. El chico levantó las manos y le preguntó a Eugene si estaba enojado, y luego le dio una patada en el pecho, preguntándole dónde perdió el miedo a atacar así. Y ahora agarraron a Eugene por el cuello. El chico le preguntó si sentía la diferencia de fuerza, y luego dijo que algún Frank no se atrevió a llegar al fondo de él. Tirando a Eugene al suelo, le dijo que se quejara con su hermano si era tan ofensivo. Sentado en el suelo, Eugene levantó la mano y se aclaró la garganta. Entonces alguien le levantó una mano, de la cual aparecieron círculos mágicos amarillos.
La mano del hombre brillaba sobre la rodilla de Eugene cuando empezó a tratarla. Dijo que fortaleció el marco, esa es su habilidad, y aunque no puede curar su pierna, dentro de unas horas podrá moverla con facilidad. Y luego le dijo al chico que no se tomara esas palabras en serio, porque no tenían ningún significado en absoluto. El hombre continuó diciendo que era de clase F, por lo que tendría que depender de alguien de una forma u otra, y que por lo tanto, solo tenía que tener paciencia. Y en respuesta a esto, Eugene levantó la cabeza y le sonrió alegremente al hombre. Tomando la mano del hombre para levantarse, el chico dijo que ya estaba agradecido de que lo llevaran con ellos. Eugene dijo cordialmente que su jefe estaba trabajando muy duro para reconciliarlos a todos. En respuesta, el hombre sonrió torpemente, le agradeció y dijo que, como era de esperar, fue el único que lo notó. Eugene simplemente miró el rostro del hombre con una sonrisa, y él mismo pensó que lo habían atrapado. Eugene empezó a ponerse de pie, bajó la mano para recoger su gorra, que estaba tirada en el suelo, y de repente se escucharon gritos en alguna parte. Al final resultó que fue un hombre el que golpeó la nuca del tipo que estaba intimidando a Eugene, gritándole que lo detuviera, porque Eugene era tremendamente rápido y no era ajeno a las mazmorras. Apoyándose en sus muletas, Eugene levantó la mano un poco más alto y un hexágono azul brilló sobre su palma, y el chico utilizó mentalmente el control de educación del objeto. Una ventana apareció sobre la cabeza del hombre, informándole que el jefe del gremio, Scott, había sido agregado a los objetos educativos. El gremio ya había ido al calabozo, y Eugene, acercándose, pensó que todos esos apodos podrían ser ciertos. Después de todo, siempre había sobrevivido gracias a esta habilidad. Los hombres entraron en la mazmorra, que parecía abandonada durante mucho tiempo, con enredaderas que se extendían a lo largo de los antiguos muros de piedra. Monstruos que parecían murciélagos volaron repentinamente desde las profundidades de la habitación. La gente inmediatamente se apresuró a atacar, atacando a los monstruos con explosiones. Algunos se defendieron con un escudo. Detrás estaban personas con habilidades de apoyo que sanaban y fortalecieron a otros desde lejos. Alguien dijo que no debían bajar la guardia, a lo que alguien más respondió que esta es una mazmorra clase D. Alguien increíble no puede salir de aquí. Ya había monstruos muertos tirados en el suelo cuando alguien dijo que solían temblar solo al ver tales criaturas. El cuerpo del monstruo se disolvió repentinamente, dejando atrás una pequeña piedra brillante que yacía en un charco de sangre. Scott recogió la piedra y notó que no esperaba que ganaran tanto. Un tipo se le acercó y le dijo que con este tamaño, incluso una piedra de rango D sería cara. Y luego le gritó a Eugene que estaba minando con un pico y le recordó que el 80% de su producción se destinaría a la comisión. Eugene se dio vuelta, sosteniendo un pequeño guijarro en sus manos, y dijo que no había nada más grave que este desperdicio. A lo que respondieron que las piedras mágicas de sus monstruos son su presa, y si no quiere morir de hambre, que cabe con diligencia. Eugene se sentía como si fuera Cenicienta a la que sus hermanas mayores le daban órdenes. Y el tipo continuó diciendo que si lo sorprendían escondiendo algo, lo desnudarían y lo ridiculizarían. Y sin embargo, Eugene comenzó a martillar diligentemente la piedra con un pico. Juró, diciendo que estos bastardos lo estaban usando como mano de obra barata. Comenzó a cantar para entretenerse, pero cantaba sobre cómo él no era diferente de Cenicienta. El chico se detuvo y cantó con tristeza que era un joven huérfano, y luego pensó que había perdido a sus padres. Incluso su hermano menor se alejó de él, y al despertar salió de la casa. Y no le escuchó cuando le pidió que parara, cuando le dijo que era peligroso. Y mientras Eugene estaba en el ejército, su hermano Oliver reunió cazadores a su alrededor y creó el gremio Abyss. A medida que Abyss fue reconocido como el gremio más fuerte del país, Oliver se volvió cada vez más inalcanzable y un Eugene abandonado quedó atrás. La cabeza de Eugene se llenó de pensamientos sobre lo que podría pasar si él también se despertara, como si quisiera despertar. Después de gastar todo el dinero que le quedaba después de dejar su trabajo, encontró un corredor que prometió despertarlo. Se enamoró de sus halagadoras promesas de que lo cuidarían, ya que era un hermano de clase S, cometió muchas acciones sucias, después de lo cual, aunque tarde, se despertó, pero se despertó solo con F rango. La gente empezó a susurrar, discutiendo el hecho de que Eugene estaba rogando ser aceptado en el abismo. Alguien le dijo que le creían, como se hacía llamar el hermano mayor del abismo, lo apoyaban, así que ahora debía compensarlos por todo.
El nombre de Eugene ahora siempre se escuchaba en la prensa, y él mismo cayó en la trampa de las deudas. Oliver se acercó a él un día y le preguntó cuánto tiempo le haría limpiar lo que ensucia. Dijo que su apodo, recibido al despertar, es educador, porque educó a la clase S. Oliver le preguntó si se avergonzaba de ese apodo. Inclinándose hacia su oído, dijo que no era un maestro, sino alguien que solo lo encadenaba de pies y manos. Eugene resultó herido una y otra vez en el calabozo. Ya ni siquiera podía usar su pierna, y Oliver se negó a ayudarlo y le brindó la ayuda de un curandero. Oliver dijo que todo saldría bien porque ya no tendría problemas en las mazmorras. Dándose la vuelta, le pidió a su hermano que de ahora en adelante viviera tranquilamente y que dejara de esposarle brazos y piernas. Mientras tanto, Eugene, entregándose a los recuerdos, golpeó el suelo con un pico. Había una expresión en blanco en su rostro cuando se detuvo y miró al suelo. Suspirando, dijo en voz baja que merecía ser abandonado. Después de todo, él es el hermano mayor débil de un magnífico cazador de clase S. Es un parásito que intenta extraerle todos los beneficios. Y esto no es un engaño. Y el hecho de que sea franco y sobreviva constantemente en mazmorras donde la gente muere constantemente no es su mérito. Solo gracias a su habilidad obtiene beneficios de los demás. La habilidad que se le dio al despertar le permitió influir en quienes lo rodeaban. Podía influir en aquellos que estaban tan cerca de él como su ser querido, a quien cuidó y crió personalmente. Pero también podía influir en las personas con las que conocía y se hacía amigo. Si aplica su palabra clave a tales sujetos, entonces se convierten en sus alumnos. Y después de eso pudo agregar pequeñas mejoras a sus pupilas, que era su principal habilidad. Eugene pensó en cómo podría sobrevivir con algo así en el fondo, incluso si fuera un puro apoyo. Es solo un saltamontes de las cavernas, un parásito que sobrevivió solo incluso cuando todos los demás miembros del equipo murieron. Pero no sobrevivió en absoluto porque tuvo suerte, ni tampoco porque estuviera en la retaguardia. De hecho, el educador tiene otra habilidad oculta que lo salvó en cada crisis. De repente, una notificación sonó sobre la oreja de Eugene, que le informó que el efecto del título educador se estaba manifestando y que se estaba lanzando la habilidad adicional, Retribución Final. El chico nunca esperó que su habilidad funcionara, pero inmediatamente apareció un mensaje de que las habilidades y habilidades del objeto de educación se transfirieron el doble. Y las manos del tipo que sostenían el pico de repente brillaron con una luz brillante. Eugene se miró las manos y se dio cuenta de que el poder fluía hacia su cuerpo, y esa era precisamente la habilidad de su jefe. Un círculo mágico brillaba sobre sus palmas, indicando que se trataba de una habilidad mejorada. Eugene arrojó el pico al suelo y agarró sus muletas, y luego rápidamente corrió hacia adelante, sin entender cómo era posible esto en una mazmorra clase D. La habilidad oculta, Retribución Final, significa que las habilidades y destrezas del estudiante que él mejoró se transfieren temporalmente a Eugene con venganza. Si su velocidad era 100, ahora puede correr a una velocidad de 200. Fue gracias a esta habilidad que sobrevivió constantemente. Eugene se detuvo, pisó pesadamente el suelo y pensó que se trataba de una habilidad inimaginablemente mala. Abrió el menú de sus habilidades, y esta habilidad era difícil debido a las condiciones para su activación. Después de todo, la condición para activar esta habilidad es la muerte del objeto. Y dado que esta habilidad ahora está activada, eso significa que Scott ya debería estar muerto. Eugene volvió a avanzar y con el pie pisó algo rojo. Al levantar la cabeza, vio el cuerpo sin vida de Scott tirado en el suelo. Había sangre por todos lados. Se escucharon los gritos de alguien, lo que hizo que Eugene se diera vuelta. Al final resultó que estos gritos pertenecían al tipo que lo había acosado antes. Pero ahora este tipo estaba en la boca de una de las cabezas de un enorme lagarto. Pero el tipo todavía estaba vivo, aunque le arrancaron la mano. Dijo débilmente que esto era imposible, porque era una mazmorra de rango D. Y luego gritó que todo fue por culpa de ese cabrón, por su mal augurio, todo porque se metió con él. Y luego las mandíbulas del monstruo se cerraron, rompiendo huesos y desgarrando la carne del tipo, lo que provocó que soltara gritos desgarradores y que su sangre fluyera hacia abajo. Al mirar al monstruo, Eugene pensó que era el rey de los dragones del veneno y maldice Rauchitas. Hasta ahora nadie ha podido derrotarlo, porque pertenece a la familia de dragones clase 1, lo que significa que la eliminación es imposible. ¿Qué está haciendo un monstruo así aquí? Al darse cuenta de una nueva víctima,
una de las cabezas del dragón corrió hacia Eugene, pero él logró huir, y por lo tanto, los dientes del monstruo solo desgarraron su chaqueta. El chico se apresuró a usar la habilidad de mejora de piernas, y sus piernas brillaron con una luz brillante. Y ahora corrió aún más rápido, logrando separarse del monstruo, corriendo hacia una especie de grieta. Mientras seguía corriendo, pensó que se trataba de una habilidad de mejora del jefe y que ahora tiene un doble efecto. Decidió utilizar esta velocidad para esconderse donde el dragón no pudiera entrar. Decidió escapar a cualquier precio. Pero entonces el dragón decidió abrirse camino y, agitando la cola, rompió la piedra y detuvo al tipo. Eugene se detuvo justo frente al borde del acantilado resultante del impacto. Pero el dragón no se calmó, y gruñendo fuertemente, estuvo a punto de atacarlo nuevamente. Al darse cuenta de que no tenía a dónde correr, Eugene decidió intentar bloquear el golpe con muletas, fortaleciendo sus brazos. Sin embargo, esto no tuvo éxito, y el tipo se fue volando rápidamente y sus muletas se dispersaron en diferentes direcciones. Cayó de bruces al suelo, emitiendo un sonido ahogado. La sangre comenzó a gotear sobre el suelo. El cuerpo del chico tembló mientras miraba su mano, que estaba cubierta de sangre. Pensó que no era rival para este dragón, incluso con el doble de habilidad que su superior. El chico empezó a cubrirse de recuerdos moribundos. Vio cómo el chico se dirigía al jefe para decirle que intentaría ganar tiempo. Pero no tuvo tiempo de terminar, y el dragón lo golpeó con su cola, liberando su sangre en todas direcciones. Las piernas de Eugene no estaban bien otra vez, y pensó que no podría escapar así. Mientras tanto, el dragón se acercó mucho a él, preparándose para matarlo. Al abrir la boca, dejó escapar un rugido monstruosamente fuerte, y la baba salió volando de su boca en todas direcciones. Eugene cerró los ojos con fuerza, esperando con miedo su dolorosa muerte. Pero entonces algo voló hacia el dragón, y una gran explosión retumbó sobre su cabeza. La figura de alguien agarró el cuerpo del chico y lo alejó del terrible monstruo. Al final resultó que este hombre era el hermano menor de Eugene, Oliver, que ahora sostenía a su hermano sobre su hombro. Oliver llevó a su hermano a un lado, colocándolo detrás de una roca para mantenerlo a salvo. Eugene le preguntó qué estaba haciendo aquí, a lo que el tipo solo dijo que debería quedarse atrás. En respuesta a esto, Eugene solo gritó que ni siquiera él podía hacer frente al monstruo de 3 cabezas. Pero Oliver no escuchó la advertencia de su hermano mayor, sino que se volvió sin miedo hacia el dragón. Inclinándose hacia adelante, dijo algo, su voz apenas más fuerte que un susurro, activando su habilidad. Y se activó la técnica de las hojas de sauce azul, y muchas hojas luminosas se arremolinaron junto a Oliver. Empujándose del suelo, saltó en el aire y comenzó a correr de un lado a otro, golpeando con su espada. Agarrando la hoja con fuerza, activó otra de sus habilidades, y la hoja de la espada brilló con una luz oscura. Con un movimiento de su mano, extendió esa energía oscura que fluía de la hoja de la espada. El tipo levantó las manos, apuntando la espada hacia el monstruo, y la energía oscura se arremolinaba alrededor de la hoja de la espada. Oliver lanzó un puñetazo, provocando un destello púrpura brillante que iluminó toda el área. Aún sentado en el suelo, Eugene observó la pelea con interés y respondió que el tipo era muy rápido. Mirando a su hermano, que tenía una expresión seria y concentrada en su rostro, pensó que se trataba de una batalla de clases. Pero entonces la mirada de Oliver se dirigió frenéticamente hacia algún lado, y resultó que allí apareció otra cabeza de dragón, de cuya boca comenzó a emanar una especie de líquido verde. Y luego esta cabeza escupió un embudo de este líquido, pero Oliver logró apartarse a tiempo. Se escuchó un grito de Eugene, quien exclamó que se trataba de un veneno mortal del que ni siquiera una poción curativa podía salvar. Mientras tanto, este mismo veneno volaba hacia el propio Eugene. En un abrir y cerrar de ojos, Oliver estaba frente a su hermano, activando su escudo para protegerlos a los dos del veneno. Sin embargo, pequeñas gotas de veneno todavía cayeron sobre el cuerpo del chico. Eugene llamó a su hermano con miedo, pero él solo miró hacia adelante con severidad y volvió a sacar su espada. El tipo blandió su espada, cortando 2 cabezas de dragón de un solo golpe. Sin embargo, después de este golpe, la hoja comenzó a derretirse con un fuerte silbido. Eugene miró la hoja de la espada con pánico, sin entender por qué su hermano estaba allí. Oliver nuevamente fue hacia el dragón para matarlo, y Eugene se preguntó si estaba actuando de esta manera porque lo estaba protegiendo y, por lo tanto, no podía luchar libremente. Al darse cuenta de esto, el chico se inclinó para llamar a su hermano. Dándose la vuelta,
Oliver le preguntó al chico por qué había vuelto al calabozo, si ni siquiera una pierna rota fue suficiente para detenerlo. El tipo gritó que estaba escalando sin saber su lugar y a qué conducía todo, durante cuánto tiempo planeaba obligarlo a limpiar lo que había dejado. Oliver le gritó con irritación que ya le había dicho tantas veces que se quedara callado y viviera tranquilamente. Después de un par de momentos, Eugene preguntó en voz baja si realmente había venido aquí solo para decir eso. Poniéndose de pie, dijo que seguía preguntándose por qué había venido, y nuevamente tenía miedo de ser atado por él. Oliver le gritó que volviera a la esquina. Todo dentro de Eugene se congeló y se preguntó si realmente pensaba que había venido a salvarlo solo porque era su hermano. El dragón se fue volando con un fuerte grito cuando Eugene preguntó si su hermano estaba cansado de esto. Lentamente arrastró sus pies por el suelo, caminando hacia adelante. El chico levantó la mano, bajo la cual brillaba la espada, y preguntó si le molestaba que su hermano mayor estuviera siempre entrometido, sin saber cuál era su lugar. Eugene dijo que su hermano no pudo haber venido en absoluto, porque todo se podría haber hecho más sencillo. Dándose la vuelta, Oliver volvió a gritarle que se retirara. Pero Eugene no pareció escucharlo y simplemente corrió hacia adelante con una espada en sus manos. Corriendo hacia el monstruo, le clavó su espada en el cuerpo. La cabeza del dragón se giró hacia él cuando Oliver le preguntó qué estaba haciendo. Eugene soltó su mano y la espada cayó al suelo mientras preguntaba si no sería así como terminaría todo. El tipo dijo condenado que lo salvaría de nuevo y que se convertiría en sus grilletes, así que ¿por qué no dejarlo aquí para que muera? Frunció el ceño y dijo que para él, como para el que murió en el calabozo, ni siquiera habría funeral. Y él mismo pensó que estaba mortalmente cansado. Y luego se preguntó cuándo empezó. La boca del dragón voló hacia el chico cuando dijo que todos estarían felices con el abismo, así que ya no había necesidad de preocuparse. Eugene empezó a girar de nuevo, preparándose para aceptar su muerte. Oliver, con un fuerte grito, se apresuró a cruzar. La garra del monstruo casi se cerró sobre el cuerpo de Eugene mientras Oliver volaba hacia él. Todo a su alrededor estaba iluminado por una explosión de energía oscura del tipo. Gotas de sangre cayeron al suelo. Eugene abrió mucho los ojos y se dio cuenta de que no sentía dolor, y luego miró hacia un lado. Su hermano yacía a su lado, con la espalda atravesada por las garras del dragón, provocando manchas de sangre en su abrigo. Oliver y Eugene eran hermanos que no tenían a nadie más, y sobre todo no tuvieron a nadie después de la muerte de sus padres. El pequeño Oliver, mirando el rostro sin vida de su hermano, le preguntó si se encontraba bien. Eugene miró al niño y sonrió débilmente, diciendo que todo estaba bien. En todo el mundo, eran los únicos que se tenían el uno al otro. Mientras tanto, la sangre empezó a caer cada vez con más frecuencia cuando Oliver le preguntó a su hermano si se encontraba bien. Eugene miró a su hermano, tratando de preguntarle algo, pero su voz temblaba traicioneramente. Mientras tanto, una de las cabezas del dragón quedó envuelta en llamas. El dragón, sintiendo un dolor extraordinario, abrió la boca emitiendo un rugido ensordecedor. Tosiendo, Oliver se levantó para decirle a su hermano que Rauchita se duerme cada 5 horas, y si se esconde se quedará dormido. Respirando pesadamente, Oliver se giró para mirar al monstruo y débilmente le dijo a su hermano que aprovechara el momento y escapara. Eugene pensó que esto no podía ser, porque nunca lo visitó en el hospital cuando le aplastaron la pierna. Cuando solo quería ayudarlo, lo empujó con extrema frialdad. Lo dejó. Le dijo que mantuviera la cabeza gacha y viviera tranquilamente. Y luego se preguntó por qué su hermano le sonreía ahora, tendiéndole una especie de piedra. El tipo puso la piedra en la mano de Eugene, diciéndole que con ella podría salir. Y luego se inclinó pesadamente hacia adelante, cayendo en los brazos de su hermano, diciéndole que primero debían curar sus heridas. Apoyándose en su hermano, Oliver dijo que esto no tenía sentido y Eugene, al escuchar esto, se quedó paralizado. Oliver miró a su hermano a la cara con una sonrisa y le dijo que no podría usar la piedra de la puerta. Y entonces su mano aflojó su agarre y cayó. El cuerpo de Oliver quedó inerte. Su cabeza cayó sobre el hombro del tipo que lo sostenía por los hombros. Un par de momentos después, Eugene llamó a su hermano y las luces empezaron a parpadear. Todo empezó a iluminarse por la luz de estas luces, que se hacían cada vez más brillantes. Ha habido informes de que el efecto educador se está manifestando. La duración de la habilidad adicional, última retribución, es de 1 hora. Las lágrimas de Eugene fluyeron libremente mientras las habilidades de su hermano le eran transferidas en destellos brillantes. Un remolino de destellos brillantes envolvió a Eugene,
quien sostenía el cuerpo de su hermano en sus brazos, mientras el dragón se preparaba para atacar nuevamente. Y entonces algo sacudió el suelo. La enorme garra del dragón golpeó el suelo, destruyéndolo y sacudiendo todo a su alrededor. Abrazado por el suave resplandor azul de las hojas azules, Eugene, con su hermano en brazos, se puso de pie y luego voló más alto. Cuando terminó el terremoto, volvió a aterrizar en el suelo. Maldiciendo, Eugene abrazó con fuerza el cuerpo sin vida de Oliver. La energía oscura de su hermano brillaba alrededor de sus dedos, y entonces su brillante espada apareció en el pecho de Oliver. Eugene sacó el arma y con cuidado colocó el cuerpo de su hermano en el suelo. Se presionó contra él nuevamente, extendiendo el arma frente a él, diciendo que incluso ahora le hace esto. El dragón enfurecido corrió hacia adelante, y el tipo solo se puso de pie con calma. Cuando el dragón se acercó aún más, Eugene saltó rápidamente y golpeó el arma en el cuello. Mirando hacia abajo, notó que era demasiado lento. Y luego blandió su lanza, haciendo que todo a su alrededor se iluminara con una luz brillante mientras gritaba que tenía el doble de fuerza que su increíble hermano. Eugene golpeó y el dragón, sangrando, comenzó a caer al suelo. Y nuevamente, los recuerdos comenzaron a penetrar en la cabeza del chico, y su hermano dijo que como había despertado a F. Rank, no debía meterse con él. Pensó en mantenerlo alejado, incluso más lejos que ahora. Si su hermano se convertía en su punto débil, definitivamente lo atacarían. Mientras tanto, Eugene volvió a correr hacia adelante. Levantándose de nuevo, el dragón se encontró con el tipo con un grito enojado, y él solo se alejó de su cabeza. Saltó alto, moviendo la mano con la lanza hacia atrás, y luego se volvió para atacar. La educación de su hermano apareció en su mente, donde le dijo a su subordinado que continuara observando e informando. Dijo que al convertirse en cazador, su hermano no estaría debidamente protegido por la ley. Cuando Eugene terminó en el hospital, Oliver se culpó a sí mismo por no poder detenerlo. Ordenó a sus subordinados que se ocuparan de estos bastardos a toda costa por hacerle algo así a la pierna de su hermano. Con un destello brillante, Eugene voló hacia abajo, golpeando la comida del dragón. De nuevo aparecieron los recuerdos, concretamente del día en que vino a pedir ayuda al médico. Oliver ordenó a sus subordinados que hicieran parecer que se vio obligado a ayudarlo económicamente solo porque eran hermanos. Oliver se presionó contra la ventana y dijo en voz baja que sería mejor así, porque ya no iría al calabozo. Y luego se sentó exhausto en el suelo, disculpándose con su hermano y rezando para no volver a ir al calabozo. Finalmente, todo en el calabozo quedó en silencio. Comenzó a llover, y Eugene se paró a horcajadas sobre el enorme cadáver de un dragón que ahora estaba definitivamente muerto. El tipo sonrió levemente y preguntó quién se creía ese bastardo, sin siquiera decir una palabra. Las lágrimas corrieron por las mejillas del chico cuando él, apoyándose en la lanza, dijo que no esperaba esto, que realmente lo rompió, encadenándole brazos y piernas. Se dio cuenta de que la última retribución se estaba acabando, y cuando se acabe el tiempo, él también morirá por el veneno de los fluidos internos de Rauchitus. El tipo comenzó a pensar en lo que había hecho, si tan solo pudiera cambiar todo, y luego apareció un mensaje de que había sucedido un logro imposible. Mató al dragón. Apareció un mensaje de que se estaba emitiendo el título legendario Dragon Slayer. Como recompensa, recibirás 10 piedras de puerta, 5 líquidos de clase 1 comprados y una gran espada del dragón escarlata. También entregan una piedra de los deseos que puede hacer realidad cualquier deseo, y una piedra extraña brilla frente al chico. Eugene lo miró frenéticamente, preguntándole si realmente podía hacer algo. Luego se apresuró a pedir resucitar a su hermano, pero antes de que pudiera terminar de hablar, apareció un mensaje de que la piedra haría cualquier cosa menos resucitar a los muertos. Eugenio cayó de rodillas, sosteniendo una piedra en sus manos, y presa del pánico, preguntó qué desearía entonces. Se preguntó si podría volverse más fuerte que Oliver si así lo deseara. Podrá convertirse en lo que ha querido ser durante tanto tiempo, y tal vez incluso más. Pero luego le pidió a la piedra de los deseos que retrocediera en el tiempo, que lo regresara a una época en la que su hermano menor aún no había muerto. Eugene se puso de pie, sosteniendo la piedra en sus manos. Dijo que ya no iría a las mazmorras y que viviría tranquilamente, así que la devolviera al tiempo anterior a su despertar. Apareció un mensaje preguntándole al chico si estaba seguro de su deseo. La mirada de Eugene se suavizó y respondió que estaba seguro, su rostro iluminado por la suave luz de la piedra de los deseos.
Y entonces la piedra brilló aún más y el vapor comenzó a emanar de ella en todas direcciones. Eugene cerró los ojos con calma, pensando que incluso si se arrepentía, no permitiría que algo como esto volviera a suceder. Y al momento siguiente, Eugene se levantó de un salto con los ojos bien abiertos. Al final resultó que ahora no estaba en el calabozo, sino sentado en algún lugar del sofá. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que se trataba de la parte trasera del gremio de su hermano. Después de mirar su cuerpo, le preguntó si realmente había regresado al pasado. Sacando su teléfono, miró la fecha y notó que había regresado hace 5 años. Y luego se preguntó por qué estaba en el edificio Abyss. Y luego se dio cuenta de que había llegado el día en que encontró al corredor al despertar. Fue, sin sospechar que se trataba de un fraude, se llevó dinero y después de ser capturado y arrastrado al abismo, pensó que podría alcanzar a su hermano si se despertaba. Eugene apoyó los codos en el sofá y de repente se dio cuenta de que vendría aquí ahora. Y en el mismo momento se oyeron pasos de alguien fuera de la puerta. Y entonces la puerta se abrió, y el tipo entró en la habitación y le contó a su hermano lo que había dicho. Le preguntó cuánto más necesitaba repetir para no permitirse terminar aquí. Eugene miró a su hermano y sus ojos se humedecieron de inmediato. Solo una palabra "devuelto" sonó en su cabeza mientras corría hacia el chico. Eugene se levantó de un salto y abrazó a su hermano. Sin entender nada, Oliver llamó a su hermano. Eugene se aferró al chico, pensando en el alivio que era saber que estaba vivo. Y luego dijo un "lo siento" en voz baja. Sin levantar la vista, Eugene dijo que era culpa suya, que se había comportado de manera tan irracional. Los ojos de Oliver se abrieron un poco y el chico continuó diciendo que lo sentía por ambos, por todo. Aún aturdido, Oliver le preguntó a Eugene si estaba a punto de meterse en más problemas, a lo que su hermano le gritó que no, y luego extendió la mano para poner su mano en la nuca de su hermano y dijo que solo estaba pensando en eso mientras caminaba hacia aquí. Eugene puso su mano en la parte posterior de la cabeza del chico y lo acercó, diciendo que ahora solo tenía 20 años. Y todo este tiempo sufrió mucho solo y en el gremio, y él, como hermano mayor, tardó mucho en comprender esto antes. Alejándose para mirar a la cara a su hermano, Eugene dijo que ya no haría tanto escándalo, que no le daría más dolores de cabeza. Habiéndose recuperado un poco de su sorpresa, Oliver, vacilante, puso sus manos en la espalda de su hermano y le agradeció estas palabras. Sonrojándose un poco, Eugene pensó que esto era un gran alivio, aunque en ese momento estaba un poco avergonzado. Se alegró de que al menos ahora se pudiera devolver todo, y así como eran hermanos que no se tenían a nadie más que el uno al otro, así seguirán siéndolo. Eugenio, alejándose nuevamente de su hermano, le puso la mano en el hombro y con una sonrisa alegre le dijo que lo amaba. Pensó que ahora se olvidaría del despertar y de los cazadores, simplemente se sentaría tranquilamente en su lugar. Pero luego apareció un mensaje de que la grabación del Eugene despierto se había completado. Ha habido informes de que se han logrado los títulos Dragon Slayer y Ideal Teacher. Se está lanzando la habilidad adicional My Baby is the Best, y se ha duplicado la tasa de crecimiento del alumno de Oliver. Al cabo de un rato, en el fuego había una cacerola en la que se cocinaba algo y una sartén en la que se frieron huevos y tocino. Oliver, que llevaba un delantal, se volvió hacia su hermano y le dijo que todo estaría listo en un momento, así que déjelo sentarse en silencio. Eugene respondió casi de inmediato, diciendo que así lo haría. Sentado a la mesa, el chico sintió esa atmósfera incómoda que lo presionaba. Ese mismo día, antes de retroceder en el tiempo, volvieron a pelearse y Eugene simplemente se escapó. Al volverse, el chico miró fijamente la espalda de Oliver y pensó que era bueno que hubieran hecho las paces, pero nunca esperó que cenarían juntos. Y luego pensó que ahora había algo más importante y señaló con el dedo en algún lugar del aire, activando la ventana de estado. Pensó que nunca esperaba volver a despertar, y no de la misma forma que antes. También le sorprendió este extraño título de L-Class Dragon Slayer. Pensó que debía haberlo recibido por matar a Rausitus. Sin embargo, ¿por qué no todo resultó como si nunca hubiera sucedido cuando retrocedimos en el tiempo? Y además, la clase L debe significar legendaria, que es incluso más alta que la clase S, y Eugene hizo clic en el icono de este rango. E inmediatamente salieron 4 iconos redondos de este título, que pertenecían a sus nuevas habilidades. Entre estas habilidades estaban resistencia al veneno, resistencia a maldiciones, resistencia al miedo, todas las cuales eran de clase L.
lo que le daba al chico resistencia a venenos y maldiciones de clase legendaria. Y también había una habilidad de clase SS llamada Rauchitus Predator. Al evaluar sus nuevas habilidades, Eugene se preguntó si se había vuelto más fuerte cuando retrocedió en el tiempo. Inmediatamente comenzaron a aparecer en su cabeza imágenes de cómo todo podría suceder ahora. En las fantasías del chico, Rauchitus era tan fuerte que incluso Oliver admitió que no podía hacer frente a él y que este era el final. Pero entonces él, el gran Eugene, apareció frente al chico, cubriendo a su hermano con su cuerpo. Sonriendo, Eugene se dio vuelta y dijo que su hermano había llegado, así que ahora todo estaba bien. Y luego dijo que este veneno mortal es solo una ducha refrescante para un verdadero cazador. Y Oliver quedó atónito por la frialdad de su hermano. Eugene pensó que ahora se convertiría en el cazador más fuerte y podría vivir como un rey. Y luego subió con entusiasmo a la ventana de estado para ver en qué clase se había convertido, esperando clase L o S. Sin embargo, para clases tan altas, sus estadísticas eran demasiado bajas. Todas estaban dentro de los 10 puntos. El chico notó con molestia que nuevamente se había convertido en clase F y que la victoria sobre el dragón no sería posible para él. Se agarró desesperadamente la cabeza, la bajó hacia la mesa y pensó que su cuerpo seguía siendo el mismo. ¿Cómo podría usar todas estas habilidades? Mirando de nuevo por la ventana de estado, pensó con decepción que tampoco había nada inusual en él en esta vida. Sus habilidades de mejora de inteligencia y agilidad de clase E también son similares a sus habilidades anteriores. Sin embargo, notó que su título de educador había cambiado a clase L. Al hacer clic en este título, nuevamente convocó 4 habilidades que estaban resaltadas en rojo. Estas habilidades eran de clase L, Última Gratitud, que, como decidió Eugene, era mejor no usar. Pero los otros nombres de las habilidades le parecieron demasiado viles al chico. Uno de ellos fue la habilidad Mi bebé es el mejor, que aseguraba el crecimiento acelerado del objeto, influenciado por la escucha de la palabra clave. La duración de la acción fue de 3 días. Eugene razonó que este era muy similar al educador anterior. Y luego se sorprendió al notar que esta habilidad aceleró el crecimiento del sujeto hasta 2 veces. Gritó de sorpresa por esto, haciendo que Oliver se diera vuelta. La siguiente habilidad fue la habilidad Nuestro hijo es tan increíble, que se activó apoyando el objeto parental con una palabra clave frente a más de 5 seres con una inteligencia que podía percibir las palabras clave. Y luego las habilidades y el efecto de las habilidades del objeto de educación aumentan en relación con el número de seres vivos con inteligencia, un máximo del 100%. Eugene pensó que si apoyaba a su hermano frente a 50 personas, se volvería 1,5 veces más fuerte, y si frente a 100, entonces el doble. Y luego, con esta habilidad, es solo cuestión de tiempo antes de que convierta a su hermano en el más fuerte, y no solo a él, sino también a la gente de su gremio. Comenzó a fantasear con cómo criaría a los cazadores más fuertes de este mundo y sería capaz de nadar en dinero y adoración para estar en la cima de este mundo. Sin embargo, resultó que la palabra clave era la palabra amor. Ahora Eugene comenzó a golpearse la cabeza contra la mesa, sin entender por qué le dieron una palabra clave tan terrible. Pero luego se dio cuenta de que había cambiado durante su declaración de amor a su hermano. Entonces el chico inmediatamente pensó en lo que pasaría si usara esta palabra clave. Desesperado, se dio cuenta de que no solo lo considerarían extraño, sino que también lo arrestarían. Luego pensó con tristeza que todas estas habilidades, dada la palabra clave, no son buenas y que no puede usarlas, aunque las habilidades son muy buenas. La última habilidad que Eugene decidió considerar fue Promising Cutting. Esta habilidad consistía en que podía controlar la supuesta clase de personas no despiertas, y los objetos bajo la influencia de la palabra clave podían despertar con talentos óptimos. Eugene cargó, pensando en cómo podría usar tal habilidad, mientras Oliver terminaba de preparar la comida y colocaba la sartén sobre la mesa. Puso arroz en un plato pequeño y se lo entregó a su hermano, preguntándole si tenía suficiente arroz. Eugene aceptó alegremente este plato. Agradeció a su hermano y dijo que comería todo con gusto. Y Oliver, sentándose a la mesa, dijo que cocinaba con lo que tenía, así que no sabe cómo resultó. Cuando Eugene probó el primer barco, su rostro se iluminó de inmediato. Y luego dijo en voz baja, sin creer que estuviera muy sabroso, Oliver respondió que entonces se alegraba.
Y luego, mirando a su hermano con una sonrisa, le dijo que aún quedaba mucho, y que por tanto, si quería más, podía preguntar con seguridad. Mientras continuaba devorando la comida de Oliver, el chico dijo que ni siquiera sabía que su hermano era tan buen cocinero. Oliver respondió que había mejorado con los años cuando cocinaba solo, y luego Eugene le preguntó por qué cocinaba solo, porque tenía mucho dinero. A lo que Oliver respondió que era mucho más seguro de esta manera. Ahora hay varios elementos para desintoxicar y eliminar maldiciones, pero antes no lo eran. Al escuchar esto, Eugene se quedó paralizado. Después de un par de momentos, le preguntó en voz baja a su hermano si había personas que agregaban yal a su comida o le lanzaban maldiciones. Sonriendo con tristeza, Oliver solo dijo que actuó solo y que por lo tanto estaba restringido. Otros gremios crecieron, en connivencia con grandes corporaciones, pero él no entró en ningún lado y declaró que crearía su propio gremio. Oliver dijo que sería mucho más fácil si entrara obedientemente al gremio correspondiente, pero entonces Eugene agarró a su hermano por las mejillas, girándolo hacia él e interrumpiéndolo. Eugene gritó, preguntando por qué él, el bastardo, nunca le había contado sobre esto hasta ahora. Oliver, en respuesta, miró hacia otro lado y le dijo a su hermano que quitara esa expresión de su rostro, porque él mismo eligió este camino. Y luego dijo que una cosa lo atormentaba, es decir, que debido a su comportamiento su relación empeoraba, lo seguía y lo interfería en todos los asuntos, tratando de asegurarse de que no llamara su atención. Se alejaba constantemente y deliberadamente, miedo de que tocaran a su único hermano. Eugene puso su mano sobre el hombro de su hermano y exclamó que debería haberlo dicho, a lo que él respondió que no quería ser una carga para él. La sonrisa desapareció del rostro del chico cuando continuó, diciendo que luego le pareció que el hombre que se lo llevó no lo entendería. Y luego dijo que, como resultó, estaba equivocado, y extendió la mano para poner su mano sobre la mano que yacía sobre su hombro. Sonriendo de nuevo, Oliver dijo que su hermano todavía pensaba en él y se preocupaba por él, y también se disculpó y dijo que lo amaba. El chico sonrió brillante y alegremente, agradeciendo a su hermano por decirlo, a pesar de lo cruel que se comportó. Sintiéndose incómodo porque estaba a punto de llorar, Eugene comenzó frenéticamente a poner comida en el plato de su hermano, diciendo que no había nada que agradecerle, porque era por él que había sufrido tanto. Después pasaron un rato agradable en la cena, y Eugene pensó que estaba bien que regresara el tiempo. Era su mejor elección en la vida. Después de un tiempo, el teléfono de Oliver sonó. El tipo lo miró y le dijo que tenía trabajo y que tenía que irse. Mientras se levantaba de la mesa, dijo que había una cosa más que quería decir antes de irse. Se quitó el delantal y le dijo a su hermano que borrara el contacto del corredor cuando se despertara. Y Eugene inmediatamente tomó su teléfono y el tipo dijo que, en cualquier caso, ahora el corredor no le respondería, incluso si intentaba contactar. Cuando Eugene eliminó el contacto, se preguntó si eso significaba que su hermano se había deshecho de esos intermediarios, y Oliver observó de cerca. Oliver se echó el abrigo sobre los hombros y dijo que ahora se iría. Eugene lo saludó con la mano y le dijo que él se encargaría del resto. Tocando la puerta con la mano, Oliver le preguntó de qué estaba hablando y luego dijo que su hermano no iría a ningún otro lado. Sonriendo, le dijo que ahora viviría aquí y que no había necesidad de ir a ningún lado. Al escuchar esto, Eugene se quedó paralizado un tanto frenéticamente, comprendiendo las palabras de su hermano. Y luego gritó, preguntando qué significaba todo eso. ¿Ya no podía salir de aquí? Oliver, con una sonrisa en su rostro, simplemente respondió que afuera era peligroso y que por lo tanto no podía salir. Entonces Eugene dijo que por la mañana caminó muy bien por la zona, que no había nada peligroso, rascándose la barbilla. El chico respondió que la situación era diferente a la de la mañana. Como ahora están juntos de nuevo, ya no está tan seguro como antes. Hasta ahora, todo estaba bien para él porque lo mantenía a distancia, pero ahora sus enemigos lo atacarán. ¿Quién sabe cuándo podrían atentar contra su vida? Entonces, ¿cómo puede dejarlo deambular solo? Extendiendo los brazos, iluminados por una luz brillante, como un ángel descendiendo del cielo, Oliver dijo que ahora su hermano solo estaría aquí. Y al segundo siguiente, Eugene saltó de su silla, gritando que estaba loco y rápidamente corrió hacia la puerta de salida. Pero de repente aparecieron barras ante sus ojos, bloqueando su camino, haciendo que el tipo gritara de miedo.
Una voz vino desde atrás, gritando su nombre, y Eugene gritó de miedo nuevamente. El hombre le entregó al tipo un documento y le dijo que habían transportado todo lo que había pedido hasta aquí, y luego le pidió que firmara el documento. Inmediatamente apareció la gente y empezó a traer cajas con las cosas de Eugene. Y Oliver dijo que aunque su hermano se vaya a casa, allí no hay nada. Ahora esta es su casa, gritó asustado Eugene, preguntando a su hermano qué había hecho aquí. En respuesta, el chico solo preguntó qué había de malo en esto, y luego dijo que él mismo había dicho que todo estaba bien. Su hermano se disculpó, dijo que lo amaba, aceptó todo lo que había hecho hasta ahora. Oliver se rascó la nariz y dijo que era como si hubiera recibido permiso de su hermano. El rostro de Eugene se oscureció por la frustración y la desesperanza, y pensó en cómo esto podría significar algo como esto. Después de un tiempo, Eugene yacía desesperado en el suelo entre algunas de sus cosas esparcidas por el suelo y cajas. Al pensar en la sobreprotección de su hermano, se preguntó por qué se comportaba de esta manera, si realmente era un efecto secundario de retroceder en el tiempo. Pero luego recobró el sentido y, levantándose del suelo, exclamó que eso no era lo más importante ahora. Comenzó a hurgar en las cajas de sus cosas para tomar todo lo esencial y escapar antes de que regresara su hermano. Echándose la mochila al hombro, se dirigió hacia la puerta, pensando que si cometía un error pasaría toda su vida encerrado. Pero al abrir la puerta, notó que un hombre enorme estaba parado frente a ella, y el tipo no se detuvo de inmediato. El hombre frunció el ceño y le preguntó qué necesitaba. Eugene agarró la puerta con la mano con miedo y saludó al hombre en voz baja. Al final resultó que el hombre era Steven, un cazador del vacío de clase A y confidente de Oliver con una poderosa habilidad defensiva. Eugene le preguntó si podía alejarse del pasillo por un momento, a lo que Stephen respondió que no podía, y su tono fue tal que no hubo discusión. Stephen extendió la mano, apoyándola en la puerta entreabierta que bloqueaba el paso, y dijo que el jefe había ordenado asegurarse de que no se fuera. Aún así, Eugene no se calmó y comenzó a intentar irse, gritando que no tardaría, a lo que Stephen, impidiéndole dejarlo, le gritó que no se lo permitía. El chico le preguntó qué más le importaba a dónde fuera. En respuesta a esto, el hombre solo se frotó la cara con cansancio y suspiró. Puso su gran mano sobre el hombro del chico y dijo que no hablaría mucho. Y luego le dijo al chico que regresara obedientemente a la habitación. De lo contrario, lo empujaría allí. Una energía aterradora comenzó a emanar del cuerpo del hombre. Todo el cuerpo del chico tembló bajo las grandes palmas de Stephen que reposaban sobre sus hombros, y solo emitió un sonido ahogado. Pensó que era posible, como si estuviera reprimiendo todo su cuerpo, este sentimiento especial de miedo. En resumen, la liberación de los cazadores de alto nivel es como un herbívoro parado frente a un depredador. Mientras seguía temblando, Eugene empezó a decirse a sí mismo que no debía tener miedo. Y luego apareció un mensaje de que se activó resistencia al miedo. Se canceló la represión. La habilidad comenzó a surtir efecto, y Eugene notó que gracias a la habilidad, su temblor desapareció. Hubo sutiles destellos azules en los ojos de Eugene antes de que su miedo desapareciera por completo. Y ahora pensó que el formidable Stephen ya no parecía un depredador, sino un manso cachorro. Y ahora Eugene se puso en modo conejo rabioso y, haciendo una mueca, ordenó al hombre que lo dejara ir y luego le preguntó qué estaba haciendo. Golpeándole el pecho con el dedo, le preguntó si realmente no conocía las leyes de la República de Corea, y luego dijo que toda persona tiene derecho a la libertad, por lo que encerrarlo aquí es un delito. Dijo que realmente deberían acudir al policía, pero luego Stephen lo agarró por el cuello de su camiseta. Levantándolo del suelo, le dijo que eso era un castigo, y luego le preguntó al chico si quería que lo arrastraran a su habitación, a lo que el ya resignado Eugene respondió que no, y luego se disculpó. Pensó condenadamente que con o sin habilidad no era nada. Stephen comenzó a empujar al tipo hacia el interior del apartamento, pero luego apoyó las manos y los pies en las paredes. Comenzó a analizar frenéticamente varias opciones, pensando que tenía tantas habilidades que podía hacer algo. Su mirada captó la habilidad corte prometedor, y el chico activó esta habilidad. Y entonces el tipo se dio vuelta, agarró al hombre por la cara y Eugene gritó y preguntó qué era. Al mirar el rostro del hombre confundido, vio su posible nivel de despertar, sus habilidades y características. Eugene se sorprendió al descubrir que el posible nivel de despertar de Stephen era AS,
lo que significaba que podría haber 2 cazadores clase S en el abismo. Eugene comenzó a tirar del hombre por las orejas y el cabello, pensando en lo patético que era. ¿No podría cambiar esto de alguna manera? Apareció un mensaje que decía que al levantar un objeto en un estado incompleto, después de usar la palabra clave, puede usar "mi bebé es el mejor" y obtener las habilidades de clase S que falló. Después de leer esto, Eugene pensó que podía resolver el problema mediante la educación, porque si educa a un hombre, parece obedecerlo obedientemente. Habiéndose calmado, Eugene decidió aprovechar esta oportunidad, pero luego recordó que necesitaba decir la palabra clave amor. La cara de Steven se veía extremadamente molesta cuando le preguntó qué estaba haciendo. Obviamente no puedes decirle a una persona así que la amas. Pero Eugene decidió probar suerte y le dijo que buscara aquí, y entonces decidió hacer un corazón con sus dedos. Stephen lo miró desconcertado. Entonces el chico decidió redoblar sus esfuerzos e hizo un corazón con ambas manos, y Stephen empezó a irritarse nuevamente. Arrojó al tipo al apartamento, diciéndole que dejara de hacer estos gestos desagradables y volviera, y Eugene oró mentalmente para que cambiaran su palabra clave. Unas horas más tarde ya era de noche. Oliver entró a la oficina. Mirando a su hermano que yacía en el suelo, le preguntó si había descansado bien, a lo que él respondió que aquí se estaba muriendo. Levantando a su hermano del suelo, le preguntó si debía mudarse a su apartamento, ya que no le gustaba estar aquí, y después de decirle que le daría una habitación, Eugene respondió exhausto que no le importaba, porque en cualquier caso estaba encerrado. Oliver solo suspiró y luego le dijo que se animara, porque pronto lo liberaría. Escuchar esto realmente animó a Eugene, y preguntó con entusiasmo cuándo podría salir. Oliver se rascó la mejilla con torpeza y respondió que el abismo estaba siendo frenado por muchos enemigos, pero que si se volvían más fuertes, entonces este problema desaparecería, por lo que su hermano tenía que esperar hasta que se convirtieran en los más fuertes. Eugene pensó con molestia que pasarían varios años en el futuro. Oliver tomó la mano de su hermano, diciendo que en un año barrería todo a su paso. Pero Eugene, abandonando el fantasma, pensó que habían tardado más de 3 años. Mientras tanto, Oliver continuó diciendo que a veces le permitía salir, pero solo con Stephen o él como seguridad. Y Eugene pensó que era como pasear a un perro. Pero luego Oliver pensó en el hecho de que sería difícil hacer esto con frecuencia, porque limpia mazmorras durante varios días, y tampoco podrá confiarlo a ningún lugar por debajo de la clase B. Y luego Eugene se preguntó si podría hacer algo al respecto con sus habilidades. Hace mucho tiempo, todo lo que hacía durante todo el día era buscar información relacionada con los cazadores, y por lo tanto, recuerda claramente quién se convertirá en un cazador de alto rango. Si entra y los apacigua, podrá despertarlos, y como pago por el despertar, los convertirá en sus guardias. Si esto le da más autoridad, Oliver también podrá hacer lo que quiera. Y entonces Eugene saltó alegremente y dijo que encontraría un cazador de clase A. Oliver se limitó a mirar a su hermano. Eugene estaba lleno del deseo de encontrar a todos los futuros cazadores. Y dado que esto sucedió, entonces necesita buscar niños pequeños a quienes sea fácil de convencer. Los apaciguará bien y los convertirá en sus cazadores personales. De rodillas, Eugene abrió los brazos y dijo que se encontraría como guardaespaldas de clase A y que luego debería darle libertad. Entonces Oliver le preguntó cómo lo haría. Presa del pánico, el chico empezó a decir que tiene diferentes métodos. Sospechando algo, Oliver le preguntó a su hermano si se había despertado. Corrió hacia él y le hizo varias preguntas sobre su habilidad para rastrear cazadores de alto rango, preocupado de que ahora lo atacaran aún más. Eugenio pensó que bajo ninguna circunstancia debía decir la verdad. De lo contrario, terminaría en prisión eterna. Al darse por vencido, reveló que solo era de clase F. Dijo que podía determinar los fuertes y débiles de la clase de despertar prevista y que no podía realizar más de un despertar por mes. Oliver razonó que esto no convertiría a su hermano en un objetivo, y luego dijo que pronto aparecería una alternativa, es decir, un centro para el despertar, y el mecanismo ya había sido revelado. Al rascarse la cara, Eugene se dio cuenta de que el centro aún no estaba abierto a esa hora, y cuando aparezca, cualquier persona podrá despertarse de forma segura. Entonces el número de estafadores disminuirá, y no habrá personas que puedan usar su habilidad. Sonriendo, Eugene observó en voz baja que todo había salido bien.
Él sonrió alegremente y dijo que era una habilidad inútil, así que no había nada de qué preocuparse, así que debería darle una oportunidad. Oliver ya había prometido darles libertad, pero luego cambió de tema y se ofreció a decidir a dónde se mudaría. Y Eugene simplemente saltó de alegría. Pensó que su hermano no podría mantenerlo encerrado, porque acabaría con todos los cazadores de clase S. Los encontrará rápidamente y aumentará su poder, y de esta manera podrá incluso crear un gremio más serio que el abismo. Al día siguiente fueron a la Asociación de Corea del Sur, un lugar para registrar a los despiertos. La gente comenzó a darse vuelta, notando a Steven, el escudo del abismo. Stephen caminaba al frente, atrayendo todas las miradas. Eugene caminaba detrás. La gente empezó a susurrar sobre quién caminaba junto a Stephen, si realmente había una nueva clase S. Unos minutos más tarde, Eugene fue registrado como cazador de clase F. Eugene y Stephen regresaron y escucharon discusiones sobre por qué el tipo pretendía ser un clase S. El chico pensó que lo más importante que había hecho era recoger el equipo y miró el sobre con dinero de Oliver. Cuando notó la suma de 1.000 millones de wones en el sobre, se sorprendió tanto que abrió mucho los ojos. Pronto subió al 6º piso, donde se encontraba el centro comercial de los cazadores. Inmediatamente fue recibido por amigables asesores que le preguntaron con qué equipo comenzaría. Le pusieron varios equipos que mejoraban sus habilidades, que parecían joyas elaboradas, y luego Eugene preguntó si tenían algo más simple. Luego le ofrecieron pendientes de elfo oscuro, que aumentaron su maná en 29 puntos. Y Eugene decidió comprarse estos pendientes. También adquirió unos sencillos guantes de cuero que aumentaban la resistencia y la fuerza, así como un cinturón ligero que aumentaba la destreza. Al mirar la ventana de estado, notó que ahora tenía habilidades de clase C. Dijo en voz baja que ahora con el dinero restante compraría un contrato, pociones y algo más. Pero entonces Steven, que estaba parado junto al coche, le preguntó al tipo a dónde había ido. Al subir al auto, Eugene informó que había ido de compras y le preguntó si ahora realmente no podía hacerlo, a lo que el hombre respondió que debía informar a dónde iba. Dijo que como no había nada más que hacer, regresarían, pero luego Eugene le pidió que lo llevara a otro lugar. Mirando por la ventana, pensó que la bruja de hielo Penélope vivía en algún lugar de esta zona. Había perdido a sus padres y vivía con unos familiares que eran dueños de un restaurante de carnes. Penélope era una excelente cazadora, incluso entre la clase A, por lo que este nivel debería satisfacer a Oliver. Ella despertó a los 18 años, pero ahora todavía está en la escuela secundaria. El chico pensó que necesitaba encontrarla lo antes posible, firmar un contrato y recuperar su libertad. En la calle comercial ya era de noche y las luces de las tiendas brillaban intensamente. Eugene empezó a preguntar a la gente si conocían a Penélope. Sin embargo, todos dijeron unánimemente que no conocían a la niña. Mirando a su alrededor, sosteniendo un perro de maíz en la mano, dijo que había más restaurantes de carne de los que pensaba. ¿Realmente tendría que ir a todos? Comenzó a pensar en cuándo terminaría todo esto, pero entonces olió el olor a carne frita. Stephen dijo que estaba interesado en saber por qué vino aquí, porque hay restaurantes de carne cerca del abismo, a lo que solo respondió que sentía una fuerte energía aquí. El hombre murmuró que todo esto era un puro engaño, a lo que el tipo gritó que había oído todo. Caminó tranquilamente hacia adelante, pero entonces una chica salió de la esquina gritando que, por supuesto, todo era culpa suya. Al escuchar esto, Eugene levantó la vista de su perro de maíz y miró hacia adelante. Y la niña gritó, preguntando cuántas veces tenía que volver a decir que no era ella, sino ese bastardo novato. Un hombre miró hacia el pasillo y le gritó a la niña que pensara dónde lo había descubierto, a lo que ella simplemente se quitó el delantal y gritó que odiaba todo esto. Y luego, gritando que era más fácil morir, corrió hacia adelante. Al mirar el rostro de la niña, Eugene pensó que la había encontrado. Intentó detenerla, pero Penélope ya se había alejado corriendo. Eugene le entregó a Steven su perro de maíz y le pidió que lo sostuviera. Y luego corrió hacia adelante, pensando de dónde sacó la chica tanta velocidad porque aún no se había despertado. El cinturón del cuerpo del chico brillaba con una tenue luz azul, y el cuerpo de Eugene aceleró rápidamente, apoyado por el poder del equipo. Y el tipo corrió por las calles, creando el viento detrás de él y pensando que el equipo era el mejor del mundo. Corrió entre la multitud, tratando de encontrar a la chica con la mirada. Y entonces notó que Penélope corría un poco más adelante. Y luego la llamó y le preguntó si era Penélope,
lo que hizo que la niña se diera vuelta. Eugenio le dijo que necesitaban hablar un poco, deteniéndose. Penélope le preguntó si realmente su tío lo había enviado, y luego volvió a correr, diciendo que no volvería, y Eugene le gritó que se detuviera. Penélope salió corriendo a la carretera, e inmediatamente un coche empezó a acercarse y la niña se detuvo. Antes de que el auto la golpeara, Eugene corrió y se alejó del auto, empujando a Penélope fuera del camino, y rodaron perdidamente por la acera. El conductor, horrorizado, se sentó al volante de un coche que ya se había detenido. La multitud se detuvo para mirar a los dos. Eugene le preguntó a la niña si estaba herida, y luego dijo que le gustaría que el final fuera más genial. Al final resultó que Eugene estaba tirado en el suelo, y Penélope estaba sentada encima de él, y ella le preguntó si era un cazador, a lo que él solo le dijo que se bajara de él. Después de un rato, llegaron a un restaurante de carnes. La carne se estaba friendo con estrépito en la estufa. Eugene exclamó alegremente, diciendo que hacía mucho tiempo que no comía carne de res veteada. Le dijo a Penélope que ella estaba sentada frente a ella y se estaba comiendo el corazón para poder comer lo suficiente, y pensó que era bueno que pagara con una tarjeta cooperativa. Y luego él le preguntó si podía comer aquí, porque su tío tiene su propio restaurante de carnes, a lo que ella respondió que no tenía sabor, y le aconsejó que tampoco fuera allí. Y luego ella dijo que sería mejor que le dijera algo más, y luego notó que él le dijo que era el hermano mayor de Avis. Y luego preguntó por qué esa persona la necesitaba. Sonriendo, Eugene respondió que era porque de él no emanaba buena energía. Penélope, levantándose de la mesa, dijo que no lo creía en absoluto y le agradeció la comida. Y luego Eugene inventó una historia sobre cómo conoció a sus padres y ellos lo ayudaron cuando sus padres fallecieron. El chico comenzó a hablar frenéticamente sobre cómo él, aunque tarde, vino a devolver el favor. De lo contrario, estaba muy avergonzado. Masticando de nuevo, Penélope suspiró y dijo que no le importaba, porque ya tenía gente que le limpiaba la saliva y le daba una palmada en la cabeza. Mientras servía la carne, Eugene dijo que estaba pensando en cómo ayudarla, y luego su fuerza resultó ser sobresaliente, y dijo que tiene el poder de despertar a otras personas. Y luego le dijo a Penélope que podría obtener al menos una calificación B. Eugene continuó diciendo que él también estaba bajo la protección del abismo, por lo que podría ayudarla a conseguir un trabajo allí como cazadora. Y él, si ella no se opone, quiere convertirse en su padrino. Le tendió la mano y le preguntó qué pensaba si quería firmar un contrato con él y convertirse en cazadora. Penélope miró al hombre sorprendida y le preguntó si realmente podría convertirse en cazadora. Eugene pensó que entre los adolescentes esta profesión se considera la mejor. Pensó que necesitaba realizar algún tipo de actuación para atraerla, y círculos azules comenzaron a brillar sobre su mano. Y entonces apareció frente a él un paquete de papel brillante y un pincel. Y el chico le preguntó si la chica firmaría el contrato. Penélope se levantó de un salto y le preguntó de dónde lo había sacado, si realmente tenía algún tipo de inventario. A lo que el chico respondió que ella podía hacer lo mismo, y que este contrato también era algo especial, creado a partir de elementos de mazmorra. Después de escribir algo en él, se lo entregó a la niña. Al verlo, lo miró con asombro y Eugene dijo que todo lo que tenía que hacer era firmar el contrato. Penélope leyó en voz alta un par de condiciones que establecían que tendría que firmar un contrato con el abismo para mantener en secreto la habilidad de Eugene y ser responsable de protegerla durante un año. El tipo dijo que solo es una clase F débil, por lo que necesita un guardaespaldas. Pero entonces Penélope le preguntó si le daría vergüenza ser protegido por un estudiante de secundaria. Eugene respondió que después de despertar ella se volvería mucho más fuerte que él, así que no. Y luego la niña preguntó si podría volverse independiente después de despertar. Se quedó mirando la mesa con tristeza cuando Eugene volvió a preguntar. Y luego dijo que en general era posible, que los menores despiertos están a la par de los adultos, y luego la niña dijo que firmaría el contrato. Pero entonces Eugene agarró el cepillo que tenía en la mano, y luego dijo que es necesario comprobar todo, y que sus términos aún no están en este contrato. Eugene comenzó a mostrarle algo en el contrato, diciendo que podrían haber sido engañadas. Tomando el contrato, dijo que el cumplimiento del contrato debe ser monitoreado cuidadosamente, por lo que todavía necesita un tutor, y el rostro de la niña se oscureció de inmediato. Eugene dijo que no deberías dejarte engañar por una atractiva independencia, pero luego Penélope le preguntó qué pasaría si este tutor la estuviera engañando. Eugene miró a la niña y le preguntó de qué estaba hablando. Mirando hacia otro lado,
La niña exclamó que simplemente le quitarían todo, en lugar del control sobre la ejecución. Se apretó la camisa con fuerza, con frustración e ira. Y de repente alguien gritó y preguntó dónde estaba Penélope. Resultó que era el tío de Penélope, quien gritó irritado que le habían dicho que ella estaba aquí. Eugene se levantó de la mesa para saludar y presentarse. Pero el hombre no lo escuchó. Solo le gritó a la niña por no hacer lo que debía y también por relajarse en algún lugar. Agarró la mano de la niña para alejarla y luego Eugene exclamó, deteniendo al hombre. Y luego lo agarró del brazo, deteniéndolo. Finalmente, el hombre se fijó en el chico y le preguntó quién más era. ¿Qué tan cerca estaba de esta chica? A lo que el chico respondió que no todo era así en absoluto. Eugene apretó con fuerza la mano del hombre y Penélope retrocedió un poco, frotándose la mano. El tío de Penélope empezó a gritar para que lo dejaran ir y Eugene se volvió para mirar a la niña. Ella estaba de espaldas a esto, frunciendo el ceño, mirando hacia el suelo. Sus zapatillas estaban tan gastadas que prácticamente se estaban cayendo a pedazos. Volviéndose hacia el hombre, Eugene dijo en voz baja que ahora entendía lo que ella quería decir. Y él le preguntó si quería decirle que nada era mejor que un tutor así. Y Penélope gritó activamente que todo era así, y que su tío era el peor. Ella lo señaló con el dedo y gritó que él se había apropiado de la herencia de sus padres y no le había dado ni un centavo para gastos de bolsillo. Exclamó que una vez él solo le dio un paraguas de plástico barato y cuando se le cayó a pedazos, tuvo que taparse con una bolsa, la gente en el restaurante empezó a darse vuelta. El hombre frunció aún más el ceño y dijo que ella solo deshonra a la gente todo el tiempo. El hombre apartó a Eugene de él y caminó hacia Penélope. Y entonces Eugene de repente cayó al suelo. Penélope y su tío miraron al chico en completo shock. Eugene estaba sentado en el suelo cuando Penélope, preocupada, le preguntó si estaba bien. Y un momento después, Eugene comenzó a retorcerse salvajemente en el suelo, gritando que este tipo estaba golpeando a la gente. Se sentó en el suelo y dijo que se podía hablar normalmente. ¿Por qué lo empujó? Las lágrimas corrieron por las mejillas del chico cuando dijo que acababa de detener a la chica. Eugene continuó actuando y gritó, preguntando si él también iba a golpear a la niña. Agarrando al chico por la ropa, saltó diciendo que estaba descaradamente cambiando la situación. Pero entonces Eugene hizo tropezar al hombre, y el hombre instantáneamente voló de bruces hacia la mesa. Eugenio se puso de pie y con un refresco en las manos, dijo que debían tener cuidado porque el suelo estaba resbaladizo. Había migas de comida en la cara del hombre cuando se giró para mirarlo. Pero entonces Eugene volvió a golpear la cara del hombre contra la mesa. Preocupado le preguntó si había vuelto a resbalar, mientras Penélope se reía en voz baja detrás de él. Eugene acercó el rostro del hombre a la parrilla y le preguntó cómo no se avergonzaba de que le robaran a un niño. El hombre gritó de pánico. Frunciendo el ceño, Eugene dijo que lo destruiría si nuevamente no entendía cómo tratar a la niña. Penélope exclamó que ese sonido de bang era como en la lucha libre, a lo que el chico dijo que ese sonido no era de él. Y luego, al darse vuelta, notó que el sonido venía de la calle. Y entonces Stephen irrumpió en la habitación. Mientras tanto, algo estaba sucediendo en la calle, provocando que la gente entrara en pánico. Al final resultó que un enorme monstruo negro con muchos ojos surgió del suelo. El monstruo abrió su boca redonda, de la que brotó una especie de líquido, además de un grito ensordecedor. La gente huyó presa del pánico por las calles. Resultó que cerca se había abierto una mazmorra. Eugene y Penélope salieron corriendo y Stephen les dijo que se alejaran porque era peligroso. El hombre, diciendo que lo detendría, retiró la mano y un hexágono brilló en su puño. Y luego golpeó el suelo con fuerza, provocando que brillara un brillante rayo de luz. Y luego el asfalto frente a él formó un muro alto que los protegía. Y entonces Stephen les gritó que aprovecharan la oportunidad y huyeran. Eugene, presa del pánico, pensó que ese no era el caso en sus recuerdos. ¿Por qué apareció de repente un monstruo? Mientras el chico pensaba en esto, Stephen se sentó en el suelo y les dijo que se fueran rápidamente. Y luego se empujó desde el suelo y, volando por encima de la pared, voló hacia adelante. Movió bruscamente el pie, alejando los tentáculos negros del monstruo de la pared. Y luego, con un destello brillante, aterrizó justo sobre el monstruo y lo golpeó. Sin embargo, el monstruo solo quedó inerte bajo los pies del hombre sin recibir ningún daño. Y luego empezó a golpear al hombre. Hubo otra explosión. La gente gritó que el monstruo ya estaba trepando el muro. Penélope y su tío también huyeron. Pero entonces la niña le pisó el cordón del zapato. Y luego ella cayó al suelo.
y el monstruo inmediatamente lanzó rápidamente sus tentáculos negros hacia ella. Pero antes de que tocaran a la niña, ella chocó con algo. Al final resultó que era Eugene quien sostenía un escudo. Eugene se giró y gritó que tenía que correr, y luego huyeron juntos. Penélope miró la espalda del chico con cara de confusión mientras él tomaba su mano. Llegaron a la entrada del refugio, que estaba en un centro comercial. El chico le dijo que pasara, a lo que Penélope le preguntó qué pasaba con él. Eugene respondió que necesitaba regresar. Pensó que ya había visto un monstruo así. Son débiles por sí solos, por lo que se mueven en manada, y si no te deshaces de ellos rápidamente, se convertirán en un completo dolor de cabeza. Dado que Steven se especializa en defensa, no tiene una habilidad separada para el ataque, y por lo tanto, está en clara desventaja en la batalla con semejante monstruo. Eugene pensó que, pase lo que pase, necesitaba encontrar una manera de ayudar a Stephen. Pero entonces Penélope le agarró la mano y gritó que ella también iría. Ella le dijo que la despertara para poder ir a pelear. Eugene exclamó que no haría esto, porque aún no había firmado el contrato, y Penélope le preguntó si realmente tenía miedo de que ella se retractara de sus palabras, y luego gritó que no haría eso, y además, la situación es crítica.